Bueno, vamos a ver hoy otro archivo de información. Este es sencillo. Ya he venido yo platicando varias cosas al respecto. De manera general, les he mencionado que antes de establecer un programa de fertirriego, debemos asegurarnos que el suelo tenga pues un equilibrio en todas las propiedades, porque de esa manera va a ser más fácil manejar la nutrición de la planta. En otras palabras, si tienen un suelo con muchos desbalances, tanto físicos, químicos, microbiológicos, y todo lo queremos manejar a través del fertirriego, es obvio que el fertirriego es una estrategia para manejar muchos de esos aspectos o recuperar muchos de esos aspectos, pero va a ser muy difícil que la recuperación sea al 100. Eso es muy claro. Un suelo no podemos resolverle todos sus problemas a través del fertirriego. Resolvemos muchos. Resolvemos sobre todo los de tipo químico, pero los de tipo biológico es más difícil. Los de tipo físico es más difícil, aunque a través del fertirriego podemos meter mejoradores físicos. A través del fertirriego podemos meter mejoradores biológicos. Y a través del fertirriego, en esencia, pues manipulamos con un mayor control todas las propiedades químicas, o la mayoría de las propiedades químicas, por lo menos, que serían todas las relacionadas con los nutrimentos que van normalmente vía solución nutritiva. Pero como lo he mencionado, ¿sí?, el fertirriego debe ser una estrategia de complemento a la nutrición de la planta. En el suelo debemos tener el equilibrio de todas las propiedades, lo más cercano a su condición óptima. Así de sencillo, fíjense. Si tenemos un suelo equilibrado en todas sus propiedades, con la capacidad de funcionar al máximo, ese suelo incluso en estricto ni siquiera ocuparía fertirriego, porque todo lo estaría dando el suelo. Ese sería el suelo ideal. Es decir, el suelo ideal no requiere fertirriego, requiere agua. El suelo ideal ubicado en un lugar donde llueva lo suficiente para satisfacer la demanda de las plantas, donde la distribución de la precipitación pluvial sea tan precisa que el suelo nunca le falte agua, que siempre esté en el punto óptimo de humedad mientras está creciendo la planta en él, mientras tenemos el ciclo de ese cultivo, y está equilibrado en todas sus propiedades físicas, químicas y biológicas, no requiere nada. Están resueltos todos estos aspectos que hemos venido mencionando, todo lo que ustedes han visto a lo largo de sus diferentes cursos, enfocado esto a la nutrición de la planta. Ese suelo sería el perfecto, ese suelo es el ideal. Desafortunadamente, los suelos ideales prácticamente no existen, o existen de manera puntual en algún lugar por ahí, pero la mayoría de los suelos que tenemos incorporados al cultivo ya perdieron ese equilibrio perfecto. Y cada vez más, y cada vez que pasa el tiempo, de acuerdo al manejo con que los traemos, cada vez más se aleja de esa condición ideal. Todo lo que ustedes conocen hasta ahora de esas propiedades físicas, químicas y biológicas, ¿sí?, sirven para que nosotros mentalicemos cuál es el suelo ideal. Es decir, lo ideal finalmente es un concepto mental, a final de cuentas. Pero ese concepto mental sirve para que nosotros hagamos los ajustes de todo lo que hay alrededor de ese concepto mental para llevar al suelo, para hacer las prácticas, hacer las correcciones y alcanzar ese suelo perfecto.
Entonces, si ustedes se han dado cuenta, y obviamente porque lo manejan o lo han manejado a través de diferentes cursos, por ejemplo, todas estas escalas de nutrimentos, de niveles bajos, medios, altos, excesos, etcétera, sirven para ubicar al suelo en cada parámetro con esas escalas para ver dónde anda cada uno de esos parámetros. Imagínense que lo que tenemos para evaluar todas esas propiedades y encontramos que ese suelo está perfecto, pues ese suelo se estaría acercando a lo ideal. En esa primera tarea que ya está definida, que es interpretar el análisis de suelo, hacer ese primer diagnóstico, es lo primero que ustedes van a definir, si ese suelo cumple o qué tan con lo ideal o qué tan lejos se aleja de lo ideal por los diferentes parámetros, ya sea porque algunos estén deficientes, les falte, o ya sea porque les sobre también del valor ideal que deben estar. Por eso vamos a observar en plantas, pues obviamente deficiencias y obviamente toxicidades en el caso de los nutrimentos. Entonces, en este archivo vamos a ver las principales limitantes que vamos a enfrentar, que vamos a corregir cuando normalmente establecemos un programa de fertirriego y que vamos a tratar de resolverle ese problema antes de meter el fertirriego. Si no se puede antes de meter el fertirriego, habrá que resolverlo a lo largo de los ciclos de cultivo. Y en algunos casos, el tiempo para recuperarle estas propiedades podría ser un programa de varios años. Esta primer parte que ustedes van a analizar, de hecho, el archivo anterior más este, serían los dos archivos que primero habría que trabajar, habría que entender, habría que resolver de acuerdo a lo que nos diga el análisis antes de establecer el programa de fertirriego. Y si no se puede, porque tampoco podemos decir, inicio programa de fertirriego hasta que yo tenga un suelo en el equilibrio perfecto. Es posible que algunos suelos nunca, jamás los podamos volver a esa condición ideal. Es más, yo creo que la mayoría de los casos en los suelos que traemos en agricultura bajo el mundo, vamos a llevarlos a la perfección. Pero repito, esa parte de conocer dónde deben andar los diferentes parámetros, las diferentes propiedades, sí servirá para que todo lo que hagamos previo a meter el fertirriego o durante el fertirriego y en los años que siguen, estemos haciendo siempre esas labores, esas enmiendas, esas prácticas de manejo, tratando de llevar al suelo a la condición ideal. Esa será como que la lucha permanente que tengamos o que ustedes van a enfrentar a lo largo del ciclo de su vida profesional. Y estoy hablando de 30, 40, 50 años. Ya muchos de ustedes, cuando de aquí a 30 años de egresados, 35, 40, analicen todo lo que han hecho hacia atrás, cómo lo han hecho, van a ver que su lucha no ha terminado. Creo yo, difícilmente van a decir que ustedes estuvieron incorporados en algún sistema de producción y que llevaron a la perfección, que llevaron el suelo ideal, que llevaron ese sitio al suelo ideal, a tener ese equilibrio perfecto. Normalmente no sucede así. Pero sí, conociendo todo esto, una vez implementadas las estrategias, van a ver que van a recuperarle muchas propiedades, van a rehabilitarle varias propiedades, otras medio, otras muy poco vamos a poder hacer, pero el punto es entender lo que hay que hacer de manera correcta porque los resultados se van a ver. Y también algunas
propiedades, algunos desequilibrios, el control va a ser momentáneo. Es decir, mientras hagan la práctica, mientras estén haciendo la acción para revertir el problema. Después de dejar de hacer esa acción, el suelo o la propiedad del suelo retorna al equilibrio original. Miren, ese es un concepto muy sencillo que ustedes deben tener del suelo. Es decir, ese suelo que ustedes van a caracterizar con su análisis, que es el que ya tienen de tarea, que ya deben estar trabajando, las propiedades que encuentren en ese suelo son esas propiedades que están en equilibrio con el resto de todos los factores que están incidiendo en ese punto. El suelo y sus propiedades, ¿sí?, es el resultado de la actuación de todo lo que está alrededor de, es decir, de todos los factores de formación del suelo. Ustedes, los de suelos, los que llevaron o han llevado más pues cursos alineados a entender al suelo, pues recuerden que están todos los factores de formación del suelo, están todos los procesos edafogenéticos que construyen al suelo. Y todos los factores de formación del suelo, los procesos edafogenéticos que se dan en el suelo para transformar el material original en este producto final que tú estás llamando suelo, y que todo eso lo hacen a través del tiempo, entonces lo que tú veas hoy en un suelo es el resultado de la actuación, ¿sí?, de factores y procesos a través del tiempo, y el tiempo es a veces, ¿sí?, o más bien no a veces, sino esto es así. Los suelos hoy que vemos son producto incluso de miles de años, de cientos de años. El suelo que ven ahora no es el resultado de lo que pasó hace 8 años, 10 años, 15 años, 100 años. Es el resultado de actuación de todo eso por más tiempo. Y ya en los últimos años, ¿sí?, en los últimos 5, 10, 15, 20 años, algunas cosas que resultan, algunos aspectos que resultan, ya son por el manejo que traemos sometidos a ese suelo. Desgraciadamente, la resultante de todas esas acciones que hacemos con frecuencia son negativas. Hay pocas experiencias de haber recuperado al suelo, rehabilitado al suelo. Y esas ya son por manejo. ¿Eso qué significa? Que hemos hecho un manejo o estamos haciendo un manejo muy agresivo, muy intensivo y muy agresivo, desbalanceando propiedades del suelo. Porque el resultado de todos estos equilibrios de las propiedades del suelo que ustedes conocen se manifiesta después de cientos o miles de años. Entonces imagínense que ustedes, habiendo recibido un suelo, o cuando nuestros antepasados recibieron un suelo, estoy hablando de México, cuando se abrieron todas las tierras al cultivo, podríamos hablar en algunos casos, de hace más de 200 años. En otros casos, 200, 150, 100 años. Sí podríamos generalizar que la mayoría de los suelos de México que tenemos sometidos a la agricultura, en general, tienen más años de más de 100 años de haberse incorporado al cultivo. Habrá varios sitios por ahí que tienen menos de 100 años, sí existen. Y analizando todo el conjunto de propiedades de cómo eran y cómo son, el balance es negativo. Eso ya es efecto del manejo a que lo hemos sometido. Entonces, pero aún así, también ustedes conocen otro concepto en las propiedades del suelo, que en general las propiedades del suelo están altamente amortiguadas cuando comparamos esas propiedades con los sustratos. Ya todos ustedes, tanto los de suelos como fitos, llevaron los cursos, y de Horti y fitos llevaron los cursos relacionados con producción fuera del suelo.
es decir, con sistemas hidropónicos. Y ahí mencionamos que los sustratos son medios artificiales para el crecimiento de las plantas. Artificiales no porque sean de algo que no existía, la materia existía, pero se transformó y se generó un medio de crecimiento. En ese sentido, lo artificial. Ya saben que los sustratos, una de sus desventajas son que no tienen amortiguamiento en las propiedades y el suelo tiene capacidad de amortiguamiento. Recuerden que la capacidad de amortiguamiento mide qué tan fácil, qué tan difícil se modifican las propiedades de un suelo. Cuando se modifican fácilmente, no hay capacidad de amortiguamiento. Cuando no se modifican fácilmente, hay capacidad de amortiguamiento. Y si un suelo parte con un equilibrio perfecto en esas propiedades, entonces la capacidad de amortiguamiento es una propiedad positiva, porque mantiene en equilibrio perfecto esas propiedades. Por más que el hombre haga cosas adversas al equilibrio benéfico que trae ese suelo, el suelo amortigua, no se notan. Pero esa parte, en la medida que se va desequilibrando el suelo, pierde esa capacidad. Cuando nacemos de un suelo perfecto, ahora imagínense que nacemos en un suelo o incorporamos a la agricultura un suelo que no tiene equilibrio en esas propiedades, pues es obvio que ya está desbalanceado. Es obvio que hay propiedades que pueden estar bien, pero otras mal, y empieza la lucha del hombre contra ese suelo para hacer lo óptimo para el crecimiento y desarrollo de la planta. Ese es el enfoque que hemos venido pues manejando a lo largo de prácticamente toda la historia cuando incorporamos los suelos al cultivo. Por supuesto que hay un nuevo enfoque, pero ese salió después, podríamos decir así, después de haber perdido esa lucha, ¿sí? O de ver que era infructuoso estar tratando de corregir propiedades del suelo para llevarlas a un punto óptimo de equilibrio para la planta. Como eso ha sido difícil, entonces hay avances en la otra parte donde ahora se toma como objeto de estudio a la planta. Y entonces decimos, independientemente de las propiedades que tenga un suelo, es decir, si está desequilibrado, si trae algunos problemas, pues entonces vamos a hacer ahora más bien una planta que se adapte a esa condición del suelo. Uno de los campos que más ha avanzado es, por ejemplo, los problemas de salinidad, que por cierto, cada año hay más suelos salinos. El hecho de haber desarrolladas plantas genéticamente resistentes a la salinidad es ahora trabajar con un enfoque de modificar a la planta, es decir, al organismo que se adapta o que va a desarrollarse en ese suelo adverso. Y si un suelo tiene problemas de salinidad con una planta adaptada, pues hemos resuelto el problema. La planta crecerá bien porque ella tiene los mecanismos para enfrentar a ese suelo. Ese es el otro enfoque. Con los dos, en realidad, o con la combinación, se han hecho avances importantes. Sin embargo, bueno, nunca, por lo menos todavía, no se está en condiciones de, independientemente cuál sea la problemática del suelo, que tengamos la planta adaptada para esa situación, porque problemas hay muy diversos. Y entonces imagínese generar una planta que genéticamente tenga el control para desarrollar los mecanismos de adaptación si se enfrenta a un suelo salino, si se enfrenta a un suelo calcáreo, si se enfrenta a un suelo ácido, si se enfrenta a un suelo compactado, si se enfrenta a cualquier situación adversa de suelo. Esa planta no existe. Existen avances, modificaciones por algún factor, o cuando mucho uno o dos, no tantos. Entonces la estrategia
de ofrecerle a la planta, a todas las especies que cultivamos, y ya sabemos que hay esa capacidad de adaptación. Pero la estrategia que sigue vigente es manipular el medio de crecimiento para hacerlo óptimo al desarrollo de la planta. Y eso es prácticamente lo que estamos considerando o debe considerarse en un curso de fertirriego. De esos problemas que tenemos y que hay que resolver previo al fertirriego o durante el programa de fertirriego, incluso nos puede llevar muchos años, pues es suelos bajos en materia orgánica. Los suelos agrícolas de México, ustedes saben que después de más de 100 años de cultivo, cuando partieron con 3, 4, 5 o más por ciento de materia orgánica, hoy son suelos con menos de 2% de materia orgánica. Algunos con menos de 1. ¿Eso qué quiere decir? Que hace falta incrementar materia orgánica a los suelos para recuperarle muchas propiedades. Otros suelos están ubicados en los climas tropicales lluviosos y con frecuencia son problemas o los problemas fuertes allá son los de acidez, mejor más que materia orgánica, aunque también puede haber materia orgánica o una combinación de ambos, suelos ácidos. Recuerden, suelos con pH 5.5 o menor tienen problemas de acidez. Porque en estricto, cualquier suelo abajo de pH 7 ya es ácido. Pero para un suelo decimos suelo ácido, es decir, aquel que tiene problemas de acidez, pH menor a 5.5. Y hay muchos suelos con esas características. Nuevamente, ¿por qué son así? Pues cuestión de dónde ubicamos ese suelo, es decir, de qué factores están incidiendo en su formación que los hace ácidos. El problema aquí sería cuando muchos suelos de cultivo se han hecho ácidos por manejo. Ayer un compañero de ustedes de suelos me hablaba, estoy muy preocupado, que tenía un suelo allá en la península de Yucatán. Sabemos que los suelos de la península de Yucatán en general son suelos calcáreos, aunque no se manifiesta, digamos, lo calcáreo tan abiertamente, porque como son suelos ricos en materia orgánica, la materia orgánica amortigua. Y los suelos de Yucatán, que están sobre una plataforma calcárea, que deberían ser los suelos típicamente calcáreos con pH de 8.2 a 8.4, en realidad no lo tienen. Bueno, de entrada hay muy poco suelo, pero el poco suelo que está ahí en los recovecos entre las piedras tiene un pH abajo de 8, no abajo de 7, pero sí abajo de 8, hasta 7.5 por ejemplo, o incluso menos en algunos casos, que no cumple con el suelo típico calcáreo estando un suelo en una plataforma calcárea. Y esa característica se lo da el alto nivel de materia orgánica. Entonces me decía este muchacho, no, pues es que tengo un suelo ácido, de 5. ¿Cómo le subo el pH? Dice, ¿puedo poner en ese suelo un programa de encalar ese suelo? Porque ¿cuál es el problema de los suelos ácidos? ¿Cómo se resuelve el problema de los suelos ácidos? Subiéndole el pH. ¿Qué utilizamos? Materiales encalantes. Y entonces me dice, como que no me había enfrentado a eso, de meter cal en un suelo ácido que está en una plataforma calcárea, que tengo carbonatos, pero está ácido. Y le digo, no, pues sí, eso está muy raro, no es lógico. Le digo, de entrada, lo primero que tienes que hacer es resolver, aclarar si sí realmente es un pH ácido, porque es muy probable que te estés equivocando al medir el pH, o es muy probable que el laboratorio se equivocó al medir el pH, porque no es lógico que tengas un suelo ácido en un lugar donde típicamente deberían ser calcáreos o por lo menos pHs arriba de 7. Digo, resuelve eso. Y si sí es correcta tu interpretación,
Más bien, si sí es correcto el valor determinado, ¿qué significa? Tienes que tener una explicación por qué cambió ese pH a ácido. Y lo más probable, analiza todas tus prácticas de manejo que has venido haciendo. Lo más probable es que has hecho algunas prácticas de manejo que han conducido a la acidificación de ese suelo. Y es probable que eso no sea el resultado de una práctica X, sino es el resultado de varias prácticas, ¿sí? O de una, puede ser que estás haciendo mal, que te acidifica el suelo, pero que se ha hecho a lo largo de varios años. Entonces, antes de pensar en un programa de encalado para recuperarle el pH hacia arriba en un lugar donde lo que te sobran son carbonatos, pues no tiene lógica. Más bien analiza cuál es la causa y si encuentras que el pH que mides sí es ácido, explícalo entonces por lo que has estado haciendo en ese sitio. Y entonces antes de pensar en encalado, pues corrige las prácticas que has venido haciendo mal y que te han conducido a generar la acidez de ese suelo. Bueno, quedamos que va a investigar más porque pues sí se le movió el tapete. Él ya quería establecer un programa de encalado. Pues porque él sabe que la acidez se corrige con un programa de encalado. Entonces, ¿a qué voy con ese ejemplo? Que sale muy ad hoc de acuerdo a lo que estamos viendo. Pues que cuando ustedes hagan la interpretación de los análisis de suelo, ¿sí? Pues tienen que asegurarse que los valores que están dándoles, que son los que tiene ese suelo, es decir, que no hay errores en la medición. Y luego, como ese caso, analizar qué se ha hecho mal en el manejo que traes, porque es probable que ahí esté la causa o las explicaciones de las cosas que traes fuera de desbalance. Y son las primeras que hay que empezar a corregir. El conjunto de prácticas que estás haciendo mal, que te ha conducido a llevar al suelo a esa condición que tienes actualmente en relación a la condición original. En el caso de suelos que ustedes traigan sometidos a fertirriego, con frecuencia es muy fácil hacer esa comparación. Cuando ustedes andan en campo y traigan suelos fuera de balance y que son suelos con un historial ahí de manejo y hacia atrás de varios años, en agricultura intensiva, como es donde van a tener fertirriego, pero es muy común que sí encontremos algunos suelos por ahí en esa misma zona, en esa misma región, cerca de donde ustedes están, obviamente, donde conserven eh, las prácticas tradicionales, donde conserven el manejo tradicional, donde no traigan fertirriego, por ejemplo, donde sigan manejando los suelos con el temporal normal, porque es probable que el sitio donde ustedes estén bajo fertirriego tenga 10, 15, 20, 30 años. No creo que tenga más. Habrá sitios que sí. Y van a encontrar sitios que tengan 60, 70 o más años, con productores de temporal. Esos suelos conservan más las características originales, porque se han modificado menos, porque los traen sometidos a una agricultura menos intensiva. Ahí pueden ustedes comprobar qué tanto se han modificado algunas de sus propiedades. Bien, otro problema pues es la alcalinidad. La alcalinidad pues se refiere a suelos alcalinos o calcáreos. Van a ser suelos con pH arriba de 7. Y si decimos problemas de alcalinidad, son suelos con pH arriba de 8, en realidad. Porque la alcalinidad empieza a manifestarse de 7,5 hacia arriba. 8, arriba de 8, seguro problemas de alcalinidad. Los suelos calcáreos son suelos alcalinos, pero los clasifico como calcáreos porque la condición que explica por qué ese suelo es alcalino y además el exceso de los carbonatos de calcio y magnesio, entonces lo defino como calcáreo, porque un suelo alcalino, no calcáreo, no tiene cantidades importantes de carbonatos de calcio y o carbonatos de magnesio.
Realmente muchos de estos suelos se pueden parecer en el valor de pH, pero no en otras características. Pero bueno, cualquiera de estos dos suelos, alcalinos y calcáreos, pues tienen problemas de pH. Los suelos alcalinos podrían tener también algunos desbalances nutrimentales por exceso de algunos elementos. Los suelos calcáreos tienen desbalances nutrimentales por excesos del calcio y magnesio, acompañados de los carbonatos de calcio y o magnesio. Entonces hay que identificar cuál es el problema principal. Y luego los suelos salinos, ¿sí? Que con frecuencia son suelos alcalinos, que con frecuencia los suelos salinos también son suelos calcáreos. Es decir, un suelo salino es aquel que tiene una alta cantidad de sales en solución, que cuando está ese suelo húmedo a capacidad de campo, tiene un exceso de sales solubles. Y si también tiene carbonatos, pues es un suelo salino y además calcáreo. Y si además tiene un pH arriba de 8, un suelo salino con frecuencia es un suelo alcalino, es un suelo calcáreo. Pero el efecto principal o la propiedad alterada principal es el exceso de sales. Porque no se confundan. Un suelo salino no quiere decir pH arriba de 8 o no quiere decir pH alcalino. Un suelo salino quiere decir exceso de sales. Existen suelos salinos ácidos. Existen suelos salinos con pH neutro. Existen suelos salinos con pH alcalino. Es decir, no se me confundan. Esta clasificación está hecha en base al principal problema que tiene ese suelo. No quiere decir que no tenga los otros problemas, como es el suelo salino, claramente. ¿Sí? Que puede tener exceso de carbonatos, de calcio y magnesio y exceso de sales y también con un pH arriba de 8. Obviamente un suelo salino de pH neutro comparado con un suelo salino de pH alcalino y además exceso de carbonatos y bicarbonatos, pues ese será un suelo con mayor problemática, aunque tenga la misma conductividad eléctrica. Si un suelo salino con conductividad eléctrica de 4, pero pH neutro y bajo en carbonatos de calcio y magnesio, será un suelo con menor problemas que un suelo salino también de 4, pero con alta cantidad de carbonatos de calcio y magnesio y con pH por arriba de 8. Todo ese tipo de detalles, todo ese tipo de clasificaciones, todo ese tipo de ubicación por sus propiedades, por el desbalance en sus propiedades, se va a obtener a partir de los análisis que ustedes hagan. Los suelos sódicos, pues ya saben que son aquellos donde domina el exceso de sodio. El criterio ya lo saben ustedes, más de 15% de sodio intercambiable o más de 13 de relación de absorción de sodio es un suelo sódico. Si además tiene sales solubles, ya lo conocen, es un suelo salinosódico. ¿Sí? Porque existen los suelos combinados, suelos salinosódicos, suelos simplemente salinos o suelos simplemente sódicos. El dominante o el factor dominante para lo sódico, pues es el sodio. Por eso en la regla de interpretación ya vimos la tabla. ¿Se acuerdan que en sodio, ahí en el complejo de intercambio, para que sea un suelo normal, debe ser menos de 5 de sodio intercambiable en el complejo de saturación de bases? Eso ya lo vimos en unas tablas que vimos por ahí. Y para decir que está perfecto, 2, 3, ¿sí? % de sodio intercambiable. Más de 5, empiezan los problemas del sodio. Si ya sodio anda 6, 7, 8, 9, más de 10, es un suelo en procesos de sodificación. Todavía no es un suelo sódico,
pero está en proceso de. Es cuestión de tiempo, normalmente. Y ahora, en todas estas propiedades siempre hemos establecido límites, valores puntuales, para definir si es o no es, si tiene o no tiene ese problema. Pero recuerden que todo esto es gradual, no son valores puntuales los que definen si es o no es. Ejemplo, decimos es un suelo salino si tiene más de 4 y si tiene 3.99 es un suelo normal. Obviamente no. A lo mejor se equivocó el aparato, el medidor ahí, y era de 6 y te midió 3.9. Y ya decimos que no es un suelo con problemas de sales. Desde luego que es un suelo con problemas de sales. Uno de los criterios muchas veces para ver si vas a tener o no problemas, lo va a definir el cultivo. Por ejemplo, para frijol, un suelo salino, es decir, aquella concentración de sales que ya afecta al cultivo del frijol, para ese cultivo ya se trata de un suelo salino. Y normalmente ese problema se da con más de 2 de conductividad eléctrica. O sea que para el frijol un suelo con más de 2 de conductividad eléctrica es un suelo salino. Para maíz todavía no, hasta que no rebase 4. Para otros cultivos resistentes a la salinidad, les empieza a hacer daño cuando andas en 6, en 7, en 8. Entonces, esto de la interpretación de los diferentes parámetros es relativo. Y con esa relatividad deben ustedes considerar la interpretación de todos los parámetros que hemos venido haciendo hacia atrás. Se requiere, pues, de integrar a la interpretación que les den los análisis que van a hacer, integrar mucha información para poderle sacar provecho a, a los análisis de suelo. Otro problema que tenemos en los suelos, pues es problemas de estructura, textura, estructura. El suelo ideal es el franco, pero si es meramente arenoso o meramente arcilloso, estoy fuera de. Si no tiene materia orgánica y a lo largo de todas las operaciones de labranza que hacemos, un suelo se desestructura. O si tiene exceso de sodio, un suelo se desestructura. O si tiene deficiencias de calcio, aunque no tenga excesos de sodio, como quiera un suelo se desestructura, pierde su estructuración, que son problemas físicos. Con frecuencia muchos problemas físicos, recuerden, es el resultado de la alteración de propiedades químicas, van ligadas. A campo abierto es muy difícil corregir este problema de estructura y de textura. Pero en agricultura bajo ambiente controlado, en invernadero, si ustedes tienen 1 hectárea de invernadero, suficiente para que ustedes vivan excelentemente bien de 1 hectárea de invernadero, con un manejo obviamente óptimo. Y si tiene alteración en algunas propiedades, como textura, que es muy difícil cambiar, en un invernadero la cambian. Y en su cama de cultivo, le agregan arcilla a la cama de cultivo, o le agregan arena a la cama de cultivo, y pueden meter toneladas y toneladas de arena, toneladas y toneladas de arcilla, y modifican la cama de crecimiento. Después de todo, en invernadero las camas son más o menos fijas, porque establecen su sistema de riego, normalmente ya es fijo, normalmente las camas de cultivo no las movemos, hay que dejar cierto espacio en la periferia, en las paredes, y las camas permanecen fijas prácticamente. A diferencia del campo abierto, donde las labores de cultivo año con año sí te mueven en dónde quedan tus surcos, dónde está el lomo del surco, dónde está el fondo del surco, o el lomo o la calle, como decimos. Pero en invernadero no. Entonces, y como son menores superficies,
Y además con la estrategia de perfeccionar el conjunto de propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos, cuando hablamos de suelos de invernadero, hasta le andamos cambiando la textura y la estructura más fácilmente. Es modificable, porque normalmente a campo abierto no la cambiamos. La materia orgánica, para que te cambie estructura, lo hace después de varios años. La estructura sí podemos cambiarla agregando materia orgánica, pero no es inmediata, pero sí la cambiamos. La textura no. Tendríamos que meterle arcilla o arena para modificar estructura. Todo esto se va a traducir problemas de textura, estructura, problemas de sodicidad, sobre todo nivel de calcio en el medio, nivel de materia orgánica, se va a modificar o va a modificarte propiedades de compactación, de aireación, de drenaje del suelo. Muchas veces los problemas de compactación, de falta de oxígeno, de falta de drenaje, obviamente es un problema de textura, estructura, es un problema de acumulación de sales, sobre todo sales de sodio, es un problema de desbalances nutrimentales, sobre todo de cómo anda el calcio, y es un problema de materia orgánica. O puede ser muchas veces ya en el sitio un problema de humedad, obvio porque no tiene un equilibrio en otras propiedades. A un suelo arcilloso, si le falta agua, se hace duro, no lo penetran las raíces. Y recuerden, estas cuestiones físicas de compactación, aireación, drenaje, te va a modificar desarrollo radical en varios aspectos. En relación a la compactación, las raíces siempre, para crecer dentro del suelo, estarán enfrentando una resistencia mecánica del suelo. Aquellos suelos que no le ofrezcan resistencia mecánica, las raíces crecerán, explorarán mayor volumen del suelo. En el caso de los suelos de fertirriego que no tienen problemas mecánicos para que las raíces los exploren, si los exploran más o los exploran menos, ahora va a depender del nivel de humedad, porque las raíces no se van a crecer a las áreas secas. Las raíces crecen en el bulbo de mojado. Y si en ese bulbo de mojado el suelo físicamente tampoco le ofrece resistencia mecánica, las raíces explorarán de manera uniforme toda esa área. Y el hecho de poner en contacto con todo ese suelo a tus raíces es ponerlas en contacto con los nutrimentos. ¿De qué sirve que un suelo tenga un nivel nutrimental medio o alto, digamos óptimo, si no tiene condiciones físicas para que las raíces vayan y busquen todos esos nutrimentos? Por eso, cuando un suelo tiene riqueza nutrimental, que está perfecto en nutrimentos, pero tiene problemas físicos, lo que hay que asegurar es que el suelo, ¿sí?, ofrezca las condiciones para que las raíces crezcan y vayan y busquen todos esos nutrimentos que están distribuidos en ese suelo, que me lo está diciendo el análisis nutrimental. Porque con frecuencia hacen análisis, ven niveles nutrimentales adecuados y ven que la planta no responde, que no crece, incluso que tiene síntomas de deficiencia. Y entonces dicen, no, pues yo creo que el análisis estaría mal. Hay otro error que cometen. Bueno, es que eso dice el análisis, pero no quiere decir que estén disponibles, porque el análisis dice que hay, pero seguramente no están disponibles. Entonces, pues le hace falta y reaccionan y le meten más nutrimentos. Y lo que le hace falta no es que le metas más nutrimentos. Lo que le hace falta es que generes condiciones de exploración radical para que la planta vaya y busque esos nutrimentos. Y luego el otro punto, también erróneo,
que dicen, no, es que, pues, son nutrimentos, pero no están disponibles, aunque estén detectados en el análisis. Incorrecto. Recuerden ustedes, eso se los he mencionado varias veces porque es un error en que incurren. Los análisis que hacemos en el suelo, los análisis de fertilidad, miden nutrimentos disponibles, no miden fracciones totales, miden nutrimentos disponibles. Siendo ustedes sueleros de Fitos y de Horti, es una aberración que ustedes digan que mandaron a hacer un análisis de fertilidad y que luego, como no hay respuesta de la planta, que ustedes expliquen que no hay respuesta de la planta porque esos nutrimentos que están medidos con el análisis de fertilidad probablemente no están disponibles porque el análisis no está midiendo esa disponibilidad. Yo digo, esa es una aberración, porque si ustedes tienen claro los conceptos de análisis de suelo y lo que implica el análisis de fertilidad, ustedes saben que les están midiendo fracciones disponibles, a menos que haya sido un error en la determinación. Eso es otra cosa. Pero si no hubo error en la determinación y luego después no ven respuesta a esos niveles, lo más probable que lo que está pasando es falta de exploración radical en el medio de crecimiento. La disponibilidad de esos nutrimentos o el aprovechamiento de esos nutrimentos se va a dar en la medida que ustedes pongan en contacto superficie radical con volumen del suelo para extraer, para absorber esos nutrimentos. Y son problemas físicos con frecuencia. El concepto de bases intercambiables sí lo vamos a aplicar en los cálculos que hagamos. Los equilibrios perfectos, 70-75% de calcio intercambiable, 15 a 20% de magnesio. Fíjese, 75% calcio, 20% de magnesio. ¿Cuánto lleva ya? 95. 5% de potasio. Ahí está su 100%. Pero me faltaría potasio. Yo manejo siempre potasio bien de 6 a 8%. Magnesio puedo bajarle, no, en lugar de 20 a 18 o 15, o entre 15 o 18. Y calcio entre 70 y 75. Póngale 70 calcio. Ahora sí, 15 magnesio. 70 más 15, 85, ¿sí? Y luego póngale ahí que hubiera 8 de potasio, 93. 5 de sodio, 98. Y deja un 2% para otros elementos que puedan jugar ahí. Por ejemplo, cuando pone amonio, ¿a dónde se va el amonio? Amonio, al complejo de intercambio. Si le queremos dar reserva de micros, aunque es una fracción mínima, el 0.5% de todos. Qué bueno que lo trajéramos. Ahí está su 100%. Entonces, el equilibrio de cationes, ¿sí?, en el complejo de intercambio es un criterio muy importante a manejar en los suelos para darle capacidad a los suelos de estar abasteciendo todos los cationes, por lo menos los macros: potasio, calcio, magnesio, sodio, amonio. Ya hicimos algunos cálculos. Vamos a hacer otros cálculos. Cuando usted tiene una saturación completa, equilibrada de los cationes, tiene reserva para que, aunque no dé nada a través del fertirriego, su demanda puede estar cubierta incluso de un cultivo de alta demanda nutrimental. Pero si ya la tiene perfecta, en el equilibrio perfecto, a través del fertirriego, pues solamente maneja lo que la planta va a tomar. La planta toma lo que usted le da y que deja el suelo en el equilibrio perfecto. Obviamente no quiere decir que el elemento que da es el que toma, es con cuestiones de equilibrio. La planta puede ser que parte potasio, parte toma del que usted le da, parte toma del que estaba en el suelo.
Pero el que usted le da y que era para la planta y no lo tomó porque lo tomó del suelo, pues lo repone y se queda en el suelo. A final de cuentas, quedamos con el mismo equilibrio perfecto que ya traemos. Es un concepto importante. Otro punto, el equilibrio biológico. A los suelos les falta actividad biológica, a todos, en general, o muy pocos lo tienen, pero los suelos que traemos cultivados les falta. Por eso aquí también a través del fertirriego, la aplicación de consorcios microbianos son indispensables en la actualidad. Y si metemos materia orgánica, métale consorcios microbianos para que recupere más pronto ese equilibrio microbiológico. Si tiene niveles medios a bajos de materia orgánica, aún así le funcionan muy bien los consorcios microbianos. Probablemente se le pierda esa inoculación porque no tiene materia orgánica para que después se reproduzcan y sobrevivan de manera perfecta. Si usted tiene un equilibrio perfecto en materia orgánica y le recuperó materia orgánica, le mete un consorcio microbiano, con eso es suficiente para que no vuelva a inocular jamás, si los microorganismos viven de la materia orgánica. Pero si no, pues nos obliga a estar metiendo frecuente todo lo que le haga falta, con efectos momentáneos, con efectos transitorios. ¿Se puede a través del fertirriego? Se puede. De hecho, esa es la estrategia del fertirriego, que a través de él podemos resolverle muchos problemas, pero la solución es momentánea, es transitoria. A veces es nada más para el ciclo. Por ejemplo, ácidos húmicos, bueno, ácidos fúlvicos, ácidos húmicos y fúlvicos, y sobre todo fúlvicos. ¿Cuánto mete por hectárea por ciclo? Pues puede meter cuando mucho 100 litros por hectárea, 100 kilos por hectárea, diluidos con el agua de fertirriego. Pero si usted calcula cuántos son 100 kilos de fúlvicos por hectárea o 100 litros de fúlvicos por hectárea, que incluso una parte es agua, si usted calcula cuánto es de materia orgánica, es nada en relación. Con eso usted no va a subir materia orgánica del 1% al 4%, nunca, jamás. Pero mientras los esté aplicando a través del fertirriego, le van a actuar porque son las fracciones orgánicas activas y van a trabajar positivamente en ese ciclo. Al siguiente ciclo probablemente no se le note de lo que usted estuvo aplicando de esas fracciones orgánicas en el ciclo o a través del fertirriego. Necesitará volverlos a poner. Es decir, paliamos problemas, resolvemos problemas, pero son momentáneos, no son para siempre. De ahí el énfasis que yo les hago, que una vez establecido, o cuando vamos a establecer un programa de fertirriego, si detectamos problemas fuertes en el suelo, hay que trabajarlos poco a poco, buscar ese equilibrio en el suelo para llevarlo después de varios años, pues a ese equilibrio adecuado. Ejemplo, materia orgánica, que ya hicimos un cálculo, vamos a hacer otro, de que un programa de recuperación de humus del suelo, materia orgánica del suelo, normalmente es un programa a 5, 6, 7, 8, 10 años, para pasar un suelo de 1 o 2% a un suelo de 3, 4, 5% de materia orgánica. Y recuperándole eso, le recuperamos el equilibrio microbiológico. Y luego, la dinámica nutrimental que hay que conocerla en cada suelo. Si usted debe conocer cuál es la dinámica del nitrógeno en los diferentes suelos que hay, la dinámica del fósforo, del potasio, del calcio, del magnesio y todos los micros, para poder entender, más bien para poder aplicar toda esa información que está entendiendo y hacer sus programas de fertirriego que resuelvan los problemas nutricionales. Porque es muy común en programas de fertirriego caer en excesos. De hecho, ese es el problema, que los suelos que traemos bajo fertirriego hemos caído en desbalances nutrimentales por exceso, porque estamos manejando mal la base de la fertilidad, la base de la nutrición. El fertirriego es un complemento. Este archivo lo tengo que terminar hoy. Ya
lo hemos venido platicando. La información que aquí quede, que me voy a ir rápido, pues es parte de lo que incluso que ustedes han visto en otros cursos. Si yo se los di, igual lo tienen. Si no, pues mucha de esta información, sobre todo los de suelos, a los que les dio clases el maestro Rodríguez, también a los de fitos, a los de que le dio clases el maestro Rodríguez, él y yo con frecuencia compartimos mucha información. Usamos nuestras, la misma información. Cuando él encuentra algo, me lo pasa. Cuando yo encuentro algo, se lo paso y estamos modificando con frecuencia nuestros contenidos, nuestros materiales. Entonces, bueno, materia orgánica hay que subirla. Miren aquí a la izquierda un perfil, a la derecha. Vean la materia orgánica de este suelo, en la capita. Vean el horizonte de eluviación y un perfil completamente ya de intemperizado. Tiene que conocer los perfiles de suelo. Los efectos de la materia orgánica, que ya no voy a entrar en detalle, pero que ahí les queda en las presentaciones para que ustedes le den una repasada. Todo lo que es la transformación de la materia orgánica en el suelo, tienen que darle una repasada a lo que es la dinámica de transformación. Tener muy en mente las fórmulas químicas de las sustancias húmicas, que son fórmulas complejas y que nos ayuda a explicar el efecto de la materia orgánica en el suelo. Un modelo de lo que sería un ácido húmico. Miren, por eso los ácidos húmicos funcionan en suelo. Esto, si lo aplican vía foliar, ¿cómo se va a absorber? No tiene posibilidades. ¿Por dónde va a pasar esa molécula? Es triste ver cómo muchos dicen aplicar sustancias húmicas al follaje y pues funcionaron perfectas. Lo que pasa es que meten mezclas, funcionaron otras cosas. ¿Cómo se absorbe eso? No hay posibilidades que eso se absorba vía foliar. Todo lo de compostaje para hacer estos materiales. Niveles de materia orgánica. Esta es una tabla más, más genérica. ¿Se acuerdan que vimos una tabla de materia orgánica de medios y altos? Esta es genérica, ¿sí? Les complementa. Aquí era para marcar, vean, todo lo que está en rojo, es urgente meterle materia orgánica. Todavía de 1, 2 a 3, necesario. Incluso más de 3 sigue siendo conveniente que no descuidemos materia orgánica para adicionar al suelo materia orgánica. Los diferentes abonos, ¿sí? ¿Cuánta materia orgánica les forma? Estos son los coeficientes de humificación. ¿Qué mide el coeficiente de humificación? El porcentaje, ¿sí?, que se va a transformar en humus del suelo, en materia orgánica, al haber agregado algún material orgánico, crudo, sin transformar, estiércoles, pues. Vean, gallinazas, abonos verdes o residuos de cosecha. Vean, la gallinaza, ¿cuánto humus le forma? Del 10 al 20%, ¿sí? Es decir, 10 toneladas de gallinaza apenas le formaría de 1 a 2 toneladas de humus en el suelo. El que más les forma una composta, promedios de 35 a 40. Vea una composta, que ya es un material humificado. 10 toneladas de composta le forman 4 toneladas de humus, ¿sí? Solamente la turba, que es el valor de referencia, hasta 100%. Es decir, una turba humificada lo que está metiendo es humus. Pero pues normalmente no se usa como abono orgánico. Acá en México, en otros países, para subir humus. Que además la turba nutrimentalmente es muy pobre. Tiene humus, pero no tiene nutrimentos. Es un humus lavado, por decirlo así. Este coeficiente de humificación les dice, ¿se acuerdan que hicimos un cálculo?
para recuperar la materia orgánica, el humus del suelo, la materia orgánica del suelo, que se refiere a fracciones húmicas, podrían ocuparse 100 toneladas de humus para pasar un suelo de 1% materia orgánica a 4 o 5%. Ocupa hasta más de 100 toneladas de humus. Imagínese que usted mete una gallinaza, póngala que tenga el 20%, ¿sí? ¿Cuántas toneladas de gallinaza tendría que meter para pasar de 1 a 5% de materia orgánica? Si solamente le da 2 toneladas, ¿sí? Por cada 10. Es un mundo de gallinaza. Es inviable subir humus con ciertos abonos orgánicos. En cambio, con otros, los que el valor acá es 40, 30, 50, como un estiércol maduro. Imagínense, un estiércol maduro con 200 toneladas de estiércol maduro, usted ya metería o formaría 100 toneladas de humus. En cambio, composta, tendría que meter 500 toneladas de composta, digo, de gallinaza. Ese tipo de cosas, ustedes tienen que analizarlo. Ahorita solamente estoy yo repasando lo que ya saben. Ya dependiendo del material orgánico que tienen que conocer, pues cuánto, sobre todo cuánta lignina traen para ver cuánto les va a formar de humus en diferentes suelos, ¿sí? Diferentes materiales, cuánto humus les forman, diferentes residuos de cosecha. Es decir, la información existe si ustedes quieren hacer cálculos cuando utilizaran diferentes residuos. Lo que está ahí son coeficientes de humificación. Solamente no se confundan o no se me vayan a confundir. Aquí está en escala 0 a 100, está en porcentaje. Así se reportan. O bien los pueden encontrar como aquí, en escala 0 a 1. Es decir, aquí, por ejemplo, punto 15 es 15%. Punto 12 es 12%. Ahí no se vayan a confundir. Bueno, ahí está todo lo que les forman de humus. Vean aquí estos nuevamente estiércoles que no están en porcentaje, sino en escala 0 a 1. Ahí está su 40%, que es el punto 4. Un cálculo rápido de esto que les menciono. Miren, aquí están las propiedades de un suelo. Densidad aparente 1,3. Profundidad 20 centímetros. El peso de esa profundidad con esta densidad son 2.600 toneladas. Tiene 1% de materia orgánica. Lo quiero a 3.5. Me hace falta 2.5. Voy a poner un estiércol. Su índice de humificación 40%. Falta el 2.5, que es la diferencia de 3, 5 y 1. Saco el peso, bueno, saco la cantidad de humus, ¿sí? Que requiero para subirlo, para pasar de 1 a 3.5, es decir, para ponerle 2.5% de humus. El 2.5% de humus del total de este peso, de esta capa, ¿sí? Son 65 toneladas de humus, ¿sí? Con un abono que tiene el 40% de humificación o un índice de humificación del 40%. Debo poner, divido 65 entre 0.4, debo poner 162.5 toneladas de estiércol maduro por hectárea, obviamente. 162. En un solo evento, imposible. Imposible. Necesito varios años. Asumiendo una dosis ya muy óptima, 25 toneladas por hectárea por año. Entonces 162 entre 25. Y esto me lleva a un problema de 6, 7 años. Si durante 6 a 7 años yo pongo 25 toneladas de estiércol cada año, que es un buen programa de estercoleo, yo puedo recuperarle materia orgánica en 6, 7 años a ese suelo. A eso me refería cuando yo les decía que muchas de las propiedades
Cuando ya las vemos que están mal, yo debo establecer un programa de recuperación de esas propiedades. Si ustedes este suelo así, con este nivel de materia orgánica, solamente se lo llevan a través del fertirriego, pueden solucionarles muchos problemas nutrimentales o todos los problemas nutrimentales, pero no recuperarán a ese suelo. Y si lo hacen mal, hasta lo desgraciarán, como ha sucedido en muchos suelos que traemos bajo fertirriego. La materia orgánica es uno de los pilares de la fertilidad, no lo olviden, para resolverles muchos problemas físicos, químicos y biológicos. Bueno, en su programa de fertirriego, antes que ustedes me digan cómo va a ser su nutrición meramente a través del fertirriego, yo quiero ver que ustedes establezcan estrategias de recuperación de materia orgánica si es que les resultara un suelo con menos de 2% materia orgánica. Es obligado. Y si está entre 2 a 3%, una dosis media. Ya si tiene 3% o más, podría aceptarles que no me consideren recuperarle materia orgánica. No la requieren estricto. Pero ya dependiendo del manejo, sí requiere que ustedes hagan cierta aplicación de materia orgánica. Eso es parte de lo que ustedes tienen que plantear, porque aunque el curso es de fertirriego y vamos a preparar soluciones nutritivas, no quiero que ustedes hagan un enfoque de todo controlarlo solamente a través del fertirriego, sino que hagan estrategias, que hagan cálculos de cómo recuperarle algunas propiedades al suelo. Materia orgánica es obligado. Si es un suelo ácido, completamente ácido y requiere encalar, ahí yo les voy. Miren, ya no tengo tiempo para yo meterme ahora a meterme a encalado, pero esto ya lo vieron en sus cursos de fertilidad y nutrición, en los de química de suelo, en los de análisis de suelo, en los casos de suelos. Y los de fitos, en algún momento dado, debieron haber visto encalado. Si el suelo tiene problemas de acidez, tienen que decirme, si tuviera un pH de 5, por lo menos van a subirlo a 6. Y van a decirme cuánta cal se ocupa para subir ese suelo a pH de 6. Un programa de calado. Todos de ustedes. Si el suelo fuera alcalino, muy alcalino, y bajarle el pH, en un programa de acidulación podrían hacer un cálculo de cuánto azufre se debe agregar. Finalmente, para esas dos condiciones, si es ácido, sacamos la curva de titulación, que consiste en calcular cuánta álcali agregamos, cuánto material encalante para subirle una unidad de pH o hasta 1.5 unidades. Si el pH está, digamos, arriba de 8, 8.2, 8.3, 8.4, bajarlo por lo menos a 7.5. Y si se puede a 7, hasta 7. En el caso del pH del suelo, lo más que podemos modificarlo a partir del pH original es 1.5 unidades. Entre 1 y 1.5 es el cambio adecuado o es la variación adecuada que yo debo generar en ese suelo hacia la condición óptima. Es decir, si el suelo tiene pH de 5, máximo puedo llevarlo a 6.5, no más, 1.5 unidades. Si el suelo tuviera pH 4, lo más que pueden llevarlo es a 5.5. Sigue siendo ácido, están en el límite. Pero no, ese suelo de 5.5 no tiene los problemas, ya serán mínimos o casi ningún problema a los que tenía si estuviera de 4. Si el suelo tuviera pH entre 8 y 8.5, le bajan una unidad, 8.5 menos 1, 7.5. U 8.5 menos 1.5, 7. Entre 7 y 7.5 es un buen pH final como resultado de haberle bajado pH. A través del fertirriego lo podemos lograr, pero es un cambio gradual, no es momentáneo. Si queremos hacerlo rápido, para el caso de pH, suelos ácidos, encalado. Suelos alcalinos,
aplicación de azufre. Son los materiales que se tienen. Materia orgánica, incorporación de estiércoles. La dosis dependerá de cuánto lo quieran subir y del índice de humificación que tengan esos diferentes abonos, como todo esto que estamos mencionando en los cuadros anteriores. Si vamos a meter abonos orgánicos y hacer un programa como este que resulta del cálculo anterior, un programa a 7 años de abonadura orgánica, y que ahí fueron 25 toneladas por hectárea de un estiércol o de un abono estabilizado o del que sea, para saber cuánto nitrógeno, el cálculo sobre todo se hace a nitrógeno, es el elemento determinante, porque con este podríamos caer fácilmente en excesos o estar en deficiencias. El cálculo se hace en nitrógeno, aunque también el potasio, el calcio, el magnesio, el fósforo, en ese residuo van a entrar con el abono. Hay abonos que traen más calcio que nitrógeno. Hay abonos que traen más potasio que nitrógeno. Por ejemplo, muchos estiércoles de establo, estiércoles frescos, donde se mezclan excretas sólidas con los orines de los animales, tienen más potasio que nitrógeno. La gallinaza tiene más calcio que nitrógeno con frecuencia, o por lo menos alto, porque hay gallinazas pobres y ricas, hay gallinazas con 4, 5, 6% de nitrógeno, ahí sí pueden traer más calcio. Es el elemento que luego traen más, pero no siempre. Podrían traer otros elementos más, uno de ellos es calcio, más calcio a veces que nitrógeno, no siempre. Entonces, ¿qué quiero decirles con todo esto? Que cuando usen abonos orgánicos, tienen que tener también los análisis de los abonos, porque ya una dosis de 25 toneladas por hectárea, es más, ya más de 10. Sí, es muy importante considerar qué más se están metiendo. Como esa que acabamos de calcular, el ejemplo anterior de 25 toneladas por hectárea, imagínense que fuera un estiércol de ganado vacuno, 25 toneladas por hectárea, con 2.5% de nitrógeno. Si ese estiércol trae 2.5% de nitrógeno, ¿sí? Y usted está metiendo 25 toneladas, pues haga el cálculo. Está metiendo 25 kilogramos por tonelada. Entonces, 25 por 25 toneladas, está metiendo 625 kilos de nitrógeno por hectárea. ¿Qué cultivos se consume 625 kilos de nitrógeno por hectárea? Ninguno. Obviamente es un estiércol fresco. En estiércoles frescos de bovino, la mitad de ese nitrógeno normalmente está disponible, rico en nitrógeno. O sea que 625 entre 2 tiene 312 kilos de nitrógeno. Redondelo, 300. La pregunta obligada, 300 kilos de nitrógeno disponible en ese ciclo, ya. El otro no, ese va a estar como efecto residual. ¿Cuántos son 300 kilos de nitrógeno por hectárea? Pues ya es una dosis de fertilización nitrogenada alta. Muy pocos cultivos se acabarían ese nitrógeno. Solamente cultivos de alta demanda y altamente productivos, ciclos largos. Cultivos de alta demanda, de alta producción, ciclos largos, se pueden consumir más de esos 300 kilos, claro que sí. Y eso el que entró con el abono, más el que tenía en el suelo, ya se suma. Más el poco que mineralizara de la poca materia orgánica que hubiera en el suelo, ya se suma. Todo ese tipo de cálculos hay que saberlos. Entonces ya de nitrógeno para el fertirriego, probablemente si usted hace eso como enmienda orgánica, probablemente ya ni nitrógeno tenga que meter a través del fertirriego. O estaría pendiente
de necesidades puntuales de algún elemento para dárselas a través del fertirriego, sabiendo que a lo mejor el suelo o la enmienda orgánica que usted puso pudiera no estar satisfaciendo la demanda de ese momento, porque es una demanda alta. En ese momento usted tiene el programa de fertirriego para meterle ese nutrimento. En otras palabras, para establecer un programa de fertirriego, tiene que saber cómo está su sistema suelo en relación al aporte de los nutrimentos. Fíjense, no voy a dar nombres porque no se trata de quemar a las personas. Ayer, una niña de Orte, que está haciendo tesis con nosotros, con el doctor Armando y conmigo. Bueno, es tesista del doctor Armando. Es de horticultura. Ahorita está de estancia, es decir, ya terminó cursos. Tampoco les voy a decir dónde está. A lo mejor algunos la conocen y no se trata de quemar. Finalmente yo lo estoy utilizando como ejemplo. Y sinceramente, o sea, me dan ustedes, muchos de ustedes, me dan mucha ternura de cómo, pues ustedes son inocentes, van aprendiendo y muchas veces ustedes son víctimas de nosotros los profesores, que a lo mejor les enseñamos mal, no les enseñamos lo que debe ser, o simplemente esta niña es el resultado de lo que ustedes han vivido. Pues imagínense, ahorita está en séptimo, está de estancia. Ella quiere decir que no toma cursos, no ha hecho prácticas desde quinto o del último semestre, segundo semestre de quinto. Ella tomó clases presenciales y prácticas en cuarto y un semestre de quinto. Pues es compañera de ustedes, más bien de su generación, los de suelos. Me habla y me dice, profe, ya tengo el análisis de suelo, está muy, pues me parece que tiene exceso de sales. No estoy tan segura, dice, porque la conductividad está alta. Ya reviso sus análisis. Conductividad eléctrica, 8. 8 de conductividad eléctrica. Pues obviamente ese es un suelo salino. Tiene exceso de muchos elementos. Es un suelo salino. Y me pregunta, estoy con jitomate y tengo dudas de qué solución poner. Si uso la solución de Steiner o uso alguna otra solución para jitomate que esté por ahí, que podría ser mejor. Como ven. Y les digo, a mí me da, pues eso, me da ternura. Me preocupa, pues, también. Porque digo, híjole, pues hay muchas deficiencias, simplemente cómo está abordando este problema. O sea, no está tan segura si hay problemas de sales o no. Es una alumna, es como muchos de ustedes de séptimo. Eso a mí me preocupa porque tiene los análisis, no debe tener ningún problema para ver si tiene problemas de salinidad o no. Y al ver el análisis debe saber cuáles son los elementos más perjudiciales en exceso, porque claramente tiene un problema de exceso. Y eso no quiere decir que todos estén en exceso. Un suelo salino no quiere decir que todos estén en exceso. Puede traer algunos deficientes. Normalmente le falta nitrógeno a un suelo salino. Y entonces imagínese un suelo salino y le falta nitrógeno, tiene que meterle dosis altas de nitrógeno. ¿Y a dónde se va a ir su salinidad? Más alta todavía. Agrava el problema de salinidad. Si las sales que trae en exceso no combina a todos los elementos que deben estar, claramente trae muchas sales en exceso y otras deficientes. Le hace falta. Y cuando quiera corregir las deficientes, le va a aumentar la salinidad. Y al aumentar la salinidad, reduce el aprovechamiento de todos. Los que ya trae altos, a lo mejor se manifiestan más en más toxicidad, porque sigue aumentando el efecto salino. El que corrigió aparentemente ni se va a notar porque agravó la salinidad. Bueno, y luego el otro punto que me preocupa es que me dice, aplico Steiner u otra solución para jitomate de las que hay. Obviamente está pensando en una solución hidropónica,
¿Qué les he venido mencionando? Las soluciones nutritivas para fertirriego, el peor error que pueden cometer es pensar en una solución hidropónica para fertirriego. Las soluciones hidropónicas son para sustrato, donde el sustrato no aporta nada. Cero aporte de nutrimentos por parte del sustrato. Por lo tanto, las soluciones para fertirriego se calculan para cada suelo en particular. Error, que ustedes metan soluciones nutritivas de hidroponía en suelo vía fertirriego. Y esa es la principal causa de salinización de los suelos, bueno, de desbalances nutrimentales de los suelos desde un inicio y con el tiempo de salinización de muchos suelos que traemos en fertirriego. Porque se les hace muy fácil recomendar soluciones hidropónicas para suelo. Eso no va. Pero a mí, ¿qué me preocupa? Pues que es la principal salida de esta niña para resolver un problema que trae. Y además en un suelo ya salino. Es decir, está enfocando mal las cosas. No tiene las bases para hacer un manejo adecuado. Con todo esto que les estoy diciendo, que hemos venido analizando, es la información que ustedes tienen que analizar para después proponer su programa de fertirriego. Eso viene al final. Es el resultado de haber analizado previamente muchas cosas. Bueno, sale ese ejemplo a colación en función de lo que venimos usando. Cuando apliquen abonos orgánicos, y para que los consideren, ahí van a utilizar las series de mineralización. Vean, son 3 pares de números o 4 pares. Aquí al centro, 70, 15, 10, 05. Esto me dice lo que se mineraliza el primer año, el 70, es 70%. De lo que quede como efecto residual, al segundo año se aprovecha un 15%. De lo que quede al tercer año un 10%. Y de lo que quede al cuarto año un 5%. Es decir, aquí está manifiesto el efecto residual de los abonos orgánicos. Que cuando ustedes vayan por un programa de abonadura orgánica a varios años como el que estoy discutiendo, no deben de dejar de considerar los efectos residuales de las fertilizaciones previas. Es decir, si ustedes están en el año cuarto de fertilización orgánica, en ese año cuarto, aquí, en estos que tienen 4 pares de números, deben estar considerando el 5%, ¿sí?, del año cuarto de una fertilización que hicieron hace 4 años. Y tienen que estar considerando el 10% del segundo año de fertilización, es decir, 3 años atrás. Y tienen que estar considerando el 15% de la fertilización del año pasado. Y este año, están en el año cuarto, con el nuevo programa, deben considerar cuánto va a entrar de ese abono que apenas van a poner por primera vez. Eso es lo que estrictamente tienen que hacer en un programa de nutrición de fertilización orgánica. Considerar las series de mineralización y los efectos residuales, para que ustedes sepan con cuánto nitrógeno o nutrimentos general cuentan. Porque aunque esta serie de mineralización la hacemos sobre todo para nitrógeno, cuando hablamos de mineralización es la descomposición total del abono y va a liberar todo lo que tenga. Por lo tanto, las series de mineralización pueden servir para calcular no solamente la cantidad de nitrógeno que va a entrar, sino la cantidad del resto de los nutrimentos que va a entrar o que está entrando con la descomposición de ese abono. Y no quiere decir que si ustedes están en el año cuarto, que el 5% es abono no descompuesto. No, la mineralización se da desde el primer año, desde que se descompone y libera ese porcentaje alto. Bueno, no tan alto para abonos estabilizados, sí para estiércoles, abonos frescos. Se descompone
se humifica. Y eso que se humifica, al siguiente año se descompone. En realidad es materia orgánica formada por ese abono, lo que se sigue descomponiendo en los años que siguen. Porque ustedes cuando aplican una estiércol o un abono orgánico, se descompone, incrementan humus, pero humus que es muy activo, que es el que se va a seguir descomponiendo en los años inmediatos que siguen. Porque cuando ustedes parten con una materia orgánica de un suelo con un 2%, con menos del 2%, con un 1%, como era el ejemplo para el que hicimos el cálculo, es una materia orgánica recalcitrante. Esa es una materia orgánica estabilizada que no se descompone año con año. Por eso ya no libera más nutrimentos. Esa materia orgánica estabilizada que está ahí, ¿saben cuándo se formó? Hace cientos de años atrás. La materia orgánica del suelo tiene o puede tener fracciones de esa materia orgánica, tiempos de vida, desde la activa, que se descompone en meses, la de medianamente activa, que se descompone en años, décadas de años, ¿sí? Y la recalcitrante, que se descompone en cientos de años, o que se formó hace cientos de años. Interesante que ustedes consideren todo esto cuando van a meterse a recuperar materia orgánica y que tienen que ver el aporte de nutrimentos. Ya para terminar, ya no me dio tiempo de acabar este archivo. Las series de mineralización de la materia orgánica que vamos a aplicar al suelo. Pero como aquí hay varias cosas, miren, había dejado, están 52 de ustedes, había dejado esta parte, pero ya me fui. Y no sé, algunos tienen clase ahorita, no quiero interrumpirlos. La estrategia que vamos a seguir de aquí en adelante, había una propuesta de parte mía y también de parte de los de suelos. Ya estuvimos haciendo los recorridos ahí en suelo para dar las clases en línea. Ya esta semana, el lunes, de hecho, hicimos ese recorrido. Hubo varios problemas para conectarnos, no se pudo todavía. Fíjense lo que es la dinámica ahí de volver a clases presenciales y transmitir en línea para los que no pudieran ir presencial, que tienen ustedes esa opción. Entonces, en esta semana hemos estado haciendo esos ajustes. De hecho, aunque hicimos el ejercicio el lunes, necesito ir a los salones, porque esto hay que hacerlo salón por salón, donde voy a estar dando clases. Yo hoy voy a ir a hacer ese ejercicio, ¿sí? Voy a ir a hacer ese ejercicio de bajar a mi máquina todos los controles para poder transmitir, ¿sí? Y ya mañana yo transmitiría en teoría desde el salón para los que no se conecten, para los que no vayan presencial. Es decir, se conectarían de manera normal, como se han estado conectando hacia atrás o ahora que hemos estado en línea. Seguimos en línea. Pero ya los de suelos, los que están acá y que están presencial, entiendo que también los de Fitos y Orti, están sexto sobre todo, ya están presencial, pero desafortunadamente no todos, y más ustedes que es un grupo de más de 50, cabemos en el salón, o aunque quepamos en el salón, nos corren de suelo si nos ven que estamos rebasando los límites permitidos. Entonces, ¿cuál es el esquema? El esquema es, pues, que los de suelos, los que estén acá van presencial, ¿sí? Los que no pueden estar en línea, también los de suelos. Pero como con los de suelos se llena el salón en los espacios que hay, porque esa parte nos la van a estar vigilando los comités el comité epidemiológico en el mismo departamento, hay gente que nos va a estar vigilando, entonces no podemos todos presencial. El esquema es entonces, pues que los de suelos, como son de suelos y están ahí,
y ustedes, los de Orti, se acoplaron pues a este curso a tomarlo como optativo, pues ni modo, ahí sí, discúlpenme y de veras que lo siento mucho, ¿sí? Pues el esquema que nos quedaría es que los de Orti pues se conectan en línea y los de suelos que puedan presencial y los que no en línea para no infringir las reglas. Y la otra es que entonces los de Orti, si quieren clases presenciales, tenemos que formar otro horario, porque este horario es el de suelos. Y ustedes ya no podrían tomar esta clase presencial, tendría que ser en otro horario. Y entonces yo debo ver mis horarios, ustedes deben ver sus horarios y formar otro horario, que lo más probable que sea en la tarde, noche o en la noche, para unirnos presencial, sin problema. Si ustedes, los de Orti, se organizan que podemos tomar clases en la noche presencial, nos vemos allá en Suelos, que es donde yo tengo mi salón, o voy a tener mi salón para continuar presencial, si quieren presencial. Si se les adapta a que los de Orti sigan en línea, toman la clase en línea, en el horario que ya tenemos y como lo hemos venido tomando. Y lo único que sí va a ser presencial y es para lo que yo quisiera dejar el tiempo, porque ya tenemos poco, porque las prácticas, incluso ni los de suelos, ni todos ustedes, los de Orti, ni siquiera voy a poder juntar dos grupos, es decir, los de Orti y los de FIT y los de suelos, sino voy a hacer a lo mejor 4 grupos para hacer algunas prácticas. Entonces yo quisiera pedirles, ¿sí?, que ese tiempo de prácticas, de presencial, lo dejáramos para todos, realmente para optimizar el tiempo de hacer algunas prácticas. Quiero enseñarlos, obviamente, a muestrear con chupatubo, que es importante para el monitoreo, enseñarlos a establecer los tensiómetros, que también ya lo habían pedido por ahí, que es para monitoreo de humedad y nutrimentos, todas esas dos prácticas. Hacer algunas mezclas en laboratorio de compatibilidad e incompatibilidad de fertilizantes, que es muy común las precipitaciones en las líneas de goteo o en los mismos tanques de soluciones concentradas. Y eso me da para unas 4 prácticas en el tiempo que falta. Y además en grupos divididos. Entonces, mi propuesta es que sigamos presencial con los de suelos, en línea con los de Orti, y luego prácticas presencial de todos, pero con grupos separados. No podemos estar juntos e incluso a lo mejor hasta suelos lo divido y divido Orti para hacer prácticas. Yo hoy voy a ir a suelos a terminar de afinar esas conexiones. Les mando mensaje al rato para si ya mañana la clase es presencial con los de suelos y en línea con los de Orti, normal como lo vienen haciendo, ¿sí? Son los mismos canales, ahí no hay ningún problema, sigue siendo lo mismo. O bien, si veo detalles todavía que mañana o entre hoy o mañana tendré a resolver, como la clase es a las 7:30, para no interrumpir, entonces incluso los de suelos, yo les diría, no, pues la clase de mañana viernes sigue en línea normal, no he resuelto algunos detallitos que nos surgieron ahora que hicimos los ensayos, pero esa parte tendría que resolverla entre hoy y mañana porque la clase del lunes, digamos, es el compromiso. Ahora sí que a fuerza tendría que ser presencial para los que van a ir presencial. Entonces, denme chance, yo paso hoy a Chapingo, los mantengo en comunicación y es el esquema que les planteo. Analícenlo ustedes, tanto suelos como Orti, y platicamos. En el caso de Orti, si quieren clases presenciales, tenemos que formar otro horario. Vean su horario, yo veo mi horario y hay que platicar en dónde compaginamos para que entonces continuemos presencial, pero lo más probable es que sea por la tarde-noche. Entonces, ya me excedí en tiempo. Espero no haberles interrumpido su conexión con el siguiente curso. Lo seguimos platicando. ¿Sale? Sale, profe, gracias.
Gracias, doctor. Yo, doctor, una pregunta. Sí. Profe, No sé si tengan un grupo de WhatsApp, porque ve que nosotros somos de doctorado, Sí. de bioya, entonces no sé si... No, pues ustedes dos de doctorado se unen con los de suelo si quieren. Y si no están acá, se unen con los de Orte en línea. Ok, sí está bien. ¿Sí? Sí. Y para lo del... Bueno, sí, está bien, doctor. ¿Sí? Y Sí. ya lo de prácticas, eso ya lo vemos, todos presenciales, y ahí voy a formar equipos, porque ahí sí no hay, no, pues fue la causa de estar presencial, prácticas. Sí, está bien, doctor. Está bien. Gracias. Gracias. Órale, como profe, quieres, estamos comunicados. Sí, hija. ¿puede mencionar lo que habíamos hablado del diplomado? Es que hoy vamos a tener la reunión de la titulación. Ah, ¿tú eres de suelos? Sí, soy Natalia. Ah, sí, Natalia. Mira, bueno, para los de suelos les decía que estoy preparando un diplomado de titulación. Mi compromiso es echarlo a andar en, en este semestre para ustedes, como son de séptimo. Creo que el semestre termina el 24, ¿no? Entonces, para que todos los de séptimo accedan a este diplomado, como que con las ventajas de ser alumno, este diplomado tenemos que echarlo a andar ya, activarlo, ya en clases ya. Eh, el, el, el lunes, las últimas 2 semanas del semestre ya deben estar en diplomado. Creo que uno de esos lunes o el penúltimo lunes, me parece que creo que es, no sé si 11 o 12 por ahí. Es lunes o 13. Ese lunes iniciaría el diplomado. Mi compromiso es, ahorita estoy en eso, con el SEC, para que se apruebe el diplomado. Va a ser un diplomado en fertilidad de suelos y nutrición vegetal, donde estoy involucrando a todos los profesores del área de fertilidad del Departamento de Suelos, algunos profesores del Colegio de Posgraduados, que nos van a echar la mano en este diplomado. Entonces, mi compromiso es sacar este diplomado para ustedes, para que los que estén interesados lo puedan tomar. Eso por si ustedes tenían la opción de titularse por diplomado y estaban viendo otros diplomados, que consideren que vamos a sacar ese diplomado. Es el compromiso que establecimos con la subdirectora de investigación, la doctora Elizabeth. Estamos en revisión de esa propuesta y solamente faltaría someter la revisión ahí en Centro de Educación Continua para que nos la validen y hacer los trámites y promoverlo con los que estén interesados. Este diplomado es afín a todos los de suelos, obviamente, pero pueden tomarlo los de fitos, los de horti, los de parasitología, los de irrigación quizás. Todas las que tengan una carrera base agronómica. Así como el de fitos, el de nutrición, en el cual yo también participo, doy un módulo, pues también los de suelo se han titulado por ahí. Y otros de ellos. De eso los mantengo informados, pero era interesante que lo consideraran. ¿Sale? ¿Este diplomado de qué sería, profe? Es un diplomado en fertilidad de suelos y nutrición vegetal. ¿Sí? Es decir, Oh, gracias. uno de los pilares de la carrera del departamento de suelos. Acuérdese que suelos es fertilidad, nutrición, el otro es manejo y conservación de suelo y agua, ese es el otro pilar, y el otro pilar, todo lo que es pedología, todo lo de clasificación de suelos, sistemas de información geográfica y toda esa parte, que son los 3 pilares de la carrera, lo que es, digamos, pedología, manejo y conservación de suelos y toda la línea de fertilidad y nutrición. Y ya complementarias, pues las materias de todas las de informática y todas esas, que apoyan a los 3 pilares. Pero como carrera, sus 3 pilares son esos: fertilidad, nutrición, uso y manejo del agua, ¿sí? Suelo y agua, y luego todo lo que es pedología,
todos los cursos ahí alineados a clasificación de suelos, a cartografía, toda esa parte. ¿Alguna otra duda? Estaría perfecto, profesor. Bueno, ahí lo seguimos platicando. Gracias, profe.